Honradísimos de tenerte con nosotros. Bienvenida, Beba. Gracias, hermosas. No, aquí lo que hay es una vibra, mi amor, maravillosa. Mujeres talentosas, preparadas, sobre todo con eso, con una energía bonita que entiendo se transmite perfectamente. Bendiciones para todos aquellos que también nos acompañan. De verdad que para mí es un honor estar acá en este momento con ustedes. Beba, hay que hablar de ti y de tu carrera. Hay que aprovechar esta primera vez en pura vida, ¿verdad? Ay, sí, primera vez. Acabo de decir algo. Soy virgen en este aspecto. Ay, Dios mío. Mira, la verdad es que nosotros también estamos contentas de tenerte acá, sobre todo porque conocemos tu trayectoria desde hace muchos años. Muchos. 30 años. ¿En serio? Sí, Porque mi comenzaste a amor. los 2. Años. Ay, tan bella. Ana, siento Bueno. que te quiero. No, porque comencé joven, no a los 2, pero sí comencé siendo menor de edad, 17 años, cuando entré a Bienvenidos. Ahora bien, hay que acotar que yo no comienzo en televisión, yo comienzo en teatro infantil. Ay, no te desde puedo los creer. 12 años de edad, o Qué sea que son más de bonito. 30. Son más de Sí, 30. totalmente. Mira, el Siempre teatro... en el arte, Beba. Siempre en el arte, y el teatro definitivamente es donde se prueba y se comprueba un actor. Totalmente. Y Así es. para mí haber iniciado allí realmente ha sido de los regalos más bonitos en mi vida. Ya después, a los 17 años, con mi papá. Mira qué historia más bella, No te que es de puedo los creer. recuerdos más hermosos. Mi papá nos inscribió a mi hermanito menor, 5 años menor que yo, ya un hombre hecho de derecho, por supuesto. Nos inscribió a la par en taller para actuación en teatro. ¿Qué ocurre? Que mi papá, de verdad, venimos de familia humilde y le costó muchísimo, pero él hizo un gran esfuerzo para pagarnos a los dos esa inscripción El y todo esos por el 3 todo. meses de taller, todo lo pagó. Ay, qué Y mi bello. hermanito le ha dicho no, Lo siento. no quiero. Y era para infantes. Ay, ay, Mi ay. padre habló con el director y le dijo, mire, yo no voy a perder ese dinero y ustedes no me lo devuelven, yo puedo tomar el taller. Y así tomamos el taller juntos, el único señor Ay, y puros niños. pero qué momento tan entrañable. Fue un regalo de Papá Dios. Yo digo que Papá Dios no se equivoca, porque realmente de allí yo entendí que lo que yo estaba haciendo, no por obligación ni por imposición, sino porque realmente me llamaba la atención desde muy pequeñita, era el gran sueño de mi papá, y antes no lo hubiese descubierto si no hubiese compartido con él esa experiencia. Pero ese taller tan interesante de que acabas de mencionar, ¿fue una coincidencia o ya ustedes habían demostrado en casa que tenían ese talento por el arte desde hace rato? ¿O simplemente de esos cursos que buscamos, vamos a hacerte cursito, ¿verdad? Para ir llenando y para ir aprendiendo. Yo sé que ustedes vivieron una época en la cual... Tú te parabas frente al espejo. Claro, Con el micrófono. Mire, comadre, todavía. Como debe de ser. No, uno de pequeñito, por supuesto que sí. Allá en Venezuela, el icónico programa, porque debo decir que es un icónico Sí. programa, Sábado Sensacional. Claro. Allá se buscaban los mini pops, que eran estos niños que imitaban a grandes talentos de la época. Por ejemplo, una Rocío Dúrcal, una Isabel Pantoja. ¿Cuál eras tú? Mi amor, yo quería ser todas, la que me dieran. Por supuesto. Y yo me ponía, como tú acabas de decir, frente al espejo. Y desde muy pequeña tenía esa inclinación por todo lo que tenía que ver con las artes. Pero, siendo claras, y como les acabo de manifestar, viniendo de una familia humilde, era poco probable lograrlo, porque llegar allí, Era pues un siempre se camino dice, largo. necesitas un padrino. ¿Quién te acerca al canal de televisión? ¿Cómo haces si no tienes realmente a nadie allí cercano? Cuesta dinero prepararse para eso. Y muchos padres también lo ven como que es algo que no le va a dar y no le va a generar productividad a todo el mundo, sino que prefiere una profesión. Una apuesta arriesgada. Exactamente. Entonces como que ellos trataron de desviarme, pero no pudieron conmigo. No pudieron. Crearon un Entonces monstruo. los me apoyaron. sumaste tú a ellos. Sí, más bien sumé a mi papá, que después Claro. hizo películas, después No decía, te yo puedo soy el creer. actor. Al final tu papá tenía esa vena ahí La oculta desde hace tenía, rato. y muy oculta. A veces uno Él- tiene talentos ocultos que de repente, si no pasa algo en específico, uno se queda con ellos ahí. No, o la vida te impone. O la vida, exacto. Te impone Aunque renunciar. soy honesta, y ya mi papi está en otro plano, que en gloria de Dios está, tengo la certeza de eso, pero yo siempre soy muy clara y muy honesta. Papá no era talentoso.
pero le gustaba. Pero le gustaba. Pero Exacto. el carisma ayuda. Claro. Eso. El carisma, No, ajá. papá, yo siempre le digo, ay, papi, perdón, pero tú sabes que, pero le gustaba. Claro, Entonces, eso. posteriormente, verme en las tablas. O sea, los ojitos, lo que mucho le costaba manifestar verbalmente, e incluso a nivel de abrazos, de caricias, porque fue criado de una manera y uno lo entiende después de adulto. Claro. Resulta que eso que a él tanto le costaba manifestar, solo con la mirada, el orgullo que él transmitía cuando me veía haciendo, por ejemplo, un unipersonal durante 1 hora 15 minutos, en donde cantaba, bailaba, lloraba, me reía, eso para él era un sueño. Claro. Entonces yo nada más observaba cómo me miraba y yo decía, este es el mayor regalo. Qué bonito. Qué bueno. Sí. ¿Cómo fue la transición ya de pasar a las tablas a un programa de humor, uno de los más importantes allá en Venezuela, que también fue muy visto aquí en República Dominicana, y de convertirte prácticamente en una figura, o sea, tan destacada, tan importante, y también era un programa que tenía su picantico, o sea, era un programa bastante, o sea, dinámico, y que las figuras se presentaban, o sea, se desdoblaban. ¿Cómo fue esa transición de drama, por decirlo así, a figura picante de la Ajá. comedia? Mira, sí tenía su picantico para la época, pero hoy en día, si vemos a Bienvenidos, era lo más hasta tierno, podría decirlo, porque Claro, era los otro sketches tiempo. que eran Claro, incomprensibles, eran otros tiempos. cualquier niño podía verlo. Ojo, yo entiendo que para aquel momento, de repente los programas en la playa, a muchos les parecían, pero ¿cómo tú vas en la playa en traje de baño? Claro. Es ilógico que vas a estar con una batola en la playa, ¿verdad? Sin embargo, eso era lo que la mayoría de las personas catalogaba de picante. Ahora bien, si yo me pongo a ver o a comparar con lo que ocurre hoy, señores, en pañales, bienvenidos. Ustedes lo Sí. ven y ustedes dicen, qué tierno. Bien, Y de verdad bien. eso me parecía picante, pero eso Ay. eran los tiempos, por supuesto. Ok, llegaste a esta parte de Ujú, hoy, ujú. justamente pudiéramos hacer una comparación contigo. ¿Hasta dónde tú podrías exhibir en comparación a cómo se exhibía antes, que era un poco, digamos que un poco más artístico? Hoy en día la exhibición corporal es un poco más cruda y menos artístico. ¿Hasta dónde llegaría Bebas Rojas al momento de tener que Actualmente, exhibir? Sí. no, yo primero que no estoy en eso, o sea, como que no me interesa exhibirme, pero tampoco critico a aquellas personas que lo hacen. Ojo, sí siento que tiene que haber cierto grado de pudor, siento que si hay algo que tú tienes que dejar para tu propia intimidad, pero no critico a aquellas personas que hoy en día pues deciden mostrar su cuerpo. Tú bien dices algo con lo que yo comulgo perfectamente, y es que ya no es tan artístico muchas veces, pero también hay redes que lo permiten. Fíjate No, tú y que, tiene por su ejemplo, público. OnlyFans comenzó con una intención muy distinta a lo que hoy en día es. O sea, OnlyFans comenzó como que aquello que es de tu expertise, por ejemplo, la comunicación, pues tú tener a un grupo de fans que realmente quieren saber más de eso en lo que tú eres experto, pero se tergiversó un poco y terminó siendo Se emocionó ya más de la prácticamente en masa clasificado como algo para mostrarse y para otras cosas. Exacto. Yo respeto, como te digo, cada quien pues sabe lo que hace con su cuerpo y con su vida, siempre y cuando no le haga daños a terceros, que ahí entran los infantes, pero ahí también Claro. entra la regulación. Yo siento que es muy difícil a través de estas redes sociales, cuyas casas matrices están en Estados Unidos, la mayoría a excepción de TikTok. Es muy difícil medir hasta dónde puede llegar una La persona. penetración Claro. que tiene. Sí, lo vemos con las palabras altisonantes, lo vemos con las noticias falsas, con el reciente y lamentable caso que todos sufrimos de Jet Set. Vimos cómo incluso aquellos medios de respeto y de credibilidad cayeron en noticias falsas. Entonces era un sub y baja de emociones en una situación que todo el país, y me atrevo a decir el mundo, Claro. lamentó.
una situación que todo el mundo lloró, y de repente ver que aquellos medios que hasta hace poco eran de gran credibilidad también incurrieron en esto, es digno de ser analizado. Por eso me parece oportuno hablar de esta ley que se está intentando. Hay un proyecto de ley, pero precisamente para dar al traste con la ley de 1962 sobre expresión y difusión del pensamiento. Que vamos, Beba, Ajá. vamos a tocar ese punto. Ajá. Cuando regresemos de la pausa, que tenemos que hacer ok, una sí. pausita, ¿Qué pero cosa? ese punto es muy interesante. No, tú lo vas a hacer ahora con más tiempo, te vas a poder Claro. extender más para poder hablar acerca Perfecto. de tu opinión de esa ley. Claro, cuando regresemos continuamos este diálogo interesantísimo con Beba Rojas. Aquí entre nos, ya volvemos. Continuamos Con Beba Rojas Beba con Rojas. nosotros. Mira, yo pensé que teníamos más Beba, digo, Más beba, más beba, más beba. sí, bueno, tenemos más Beba, Beba pero- para rato, Beba. mi amor. Pero mira, pensé que teníamos más tiempo para escuchar tu opinión más extensa acerca de la ley de libertad de expresión, pero vamos a reducirla porque queremos tocar la parte de Beba Roja como madre a todo terreno, ya que estamos en el mes de la Ese madre. era el tema. Ay, mi amor, es que hay mucho que hablar, mucha tela que cortar. Siempre hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Sí, gracias a Pero Dios. sí, no nos podemos ir sin que tú termines tu opinión con respecto a la ley Sí, que está pues, surgiendo ahora. con mucho respeto, por supuesto, porque es un proyecto de ley que tiene mucho tiempo estudiándose, analizándose, perfeccionándose, pero sí siento que hay una parte del articulado que tiene que ser minuciosamente revisado. ¿Cuál es Qué ese? bueno. Uno de ellos, por ejemplo, es el que tiene que ver con las plataformas digitales. Este artículo, bueno, son varios, pero el artículo puntual que se manifiesta hace que muchos creadores de contenido sientan que es directamente con ellos. Ya. Es decir, que le van a hacer cenar en vez de garantizar y proteger la libertad de expresión a través de este tipo de plataformas, ellos sienten que es directo con ellos. Y yo estaba ¿Por qué escuchando será a Percio, también? a Percio Maldonado, que además fue el que dirigió la comisión, Así es. y debo decir que mi respetado y querido Percio manifestó que eso no era con ellos, con cada creador de contenido acá en República Dominicana, que era con las casas matrices. Eso es algo álgido. Yo quisiera saber también hasta qué punto se pudiera esto regular, porque hace poco yo estuve haciendo una investigación en Pedatec y pues, por ejemplo, con la ley 5307 sobre delitos y crímenes de alta tecnología, Sí. allí está en artículo 21 y 22 la difamación y la injuria. Y cuando yo traté de hacer una investigación aún más profunda, me dijo pues el procurador que especializado en esta materia, me dice, lo que pasa con esto es que, por ejemplo, cuando nos llegan casos que no podemos individualizar, ¿cuál es la respuesta de YouTube como casa matriz allá en Los Ángeles, California? ¿Cuál es la respuesta? Pues precisamente que ellos tienen la enmienda 1 de la Constitución, en donde uno de los puntos que se garantiza y se protege hasta más no poder es precisamente la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo se defiende YouTube como casa matriz? Diciendo, no podemos, no tenemos nada que hacer porque ese contenido, aunque somos la plataforma grande, nosotros no somos los que creamos este contenido. Es Entonces, así. allí hay varios detallitos que yo siento que se tienen que revisar. Claro, y además YouTube Qué está visión viviendo tan- de ese contenido, o sea que Absolutamente. realmente por el momento le conviene ese tipo de Sí. contenido. Es un tema interesante que también deja mucho de qué hablar. Hay que seguir revisando la ley porque hay palabritas que realmente pueden impedir que la ley pase. Pero Beba, cambiando también de tema y ya entrando a la parte de mamita, de mamazota, Ay, de mamota, Esa, así me dice mi esposa. de mamacita. Me dice Todas van mamazota. contigo. Cuéntanos un poquito cómo hace esa tu rol de mamá. faceta de la vida de una mujer, ¿cómo la llevas? Mira, corazón, comenzando porque yo demoré en quedar embarazada, aun y cuando esa era mi única meta en ese momento. Estuve 3 años Intentándolo. intentando. Sé lo que es la depresión a raíz de eso, precisamente, de todos los meses creer y no. Llega un momento que ya Y el el año estrés de- tú dices, el estrés, ese cerebro, señores, que si uno supiera cómo el cerebro es capaz de gobernar todo en tu ser, uno de verdad que le daría un tratamiento mucho más especial a eso, al cerebro, a la salud mental. Totalmente. Pero te puedo decir que después de 3 años tuve lo que hoy por hoy para mí representa la mayor bendición de mi vida,
el mayor premio. Cuando yo quedé embarazada, yo le decía, papá Dios, gracias, porque yo entiendo que esto es el regalo que como mujer yo he obtenido O una y oración siento, contestada. claro, que siento que me estaba recompensando además por tratar de obrar. Míralo ahí, Ajá, por tratar de obrar Bello. con bien, por tratar de moldearme día a día para ser mejor, no solo para mí, sino para mi familia y por ende para la sociedad. Yo cada día voy tras eso. Ahí está mi Estamos muchachito viendo tu hermoso. grabación, que fue hace poco, La más ¿verdad? reciente, La más reciente, sí, exactamente. sí. Ahí con Con ese mi- compañero o chambelán. Mira, ese niño, bueno, niño, ¿Qué 15 años, hombre viejo ya. 15 años, 15 años. Cuando él vio el summa cum laude, él lo sabía, pero cuando él vio que entre los 211 graduandos, yo fui el mayor índice académico, Ay, qué orgullo. me recordó tanto a mi papá por la mirada que les acabo de decir, fue para él, y yo siento que precisamente eso es lo que uno quiere. Uno está en esta vida para motivar y, si es posible, para inspirar a otros. Y él ese día salió tan orgulloso que yo le decía, ves, Y papi, tan motivado eso, también. que yo le digo, papi, ves Hacer- porque yo te digo que estudies, mira que si tú Enseñando sentiste con eso el por ejemplo. mí, correctamente. Bueno, señores, yo Bien, No, esto está muy corto, señora. No da el tiempo, que aquí hablamos mucho, que hablamos mucho. hay que invitarte de nuevo, definitivamente, Sí, porque yo creo que definitivamente. hay Hablemos en la próxima invitación, con el favor de Dios, vamos a hablar de derecho. claro, totalmente. Que Porque ahora mismo hay totalmente. mucho que hablar. Sí. Ahora tiene que quitarse el disfraz de comunicador y ponerse el de abogada. No, Claro. y unirlos, porque Claro, es muy importante para la Claro, comunicación. esa visión conjunta. Absolutamente. Bendiciones, gente querida. Gracias, Gracias a a ustedes. Muy ustedes. rico y se me hizo cortito. No, de verdad queremos Bueno. agradecerte tu presencia aquí, Beba. Gracias por todo este tiempo y desearte pues que pases un hermoso y feliz Día de las Madres, porque no te vemos de aquí a allá. Y Ay, la sí. verdad es que vemos que la unión entre lo que haces a nivel de trabajo con tu hijo, la educación que le has brindado, pues obviamente ha sido notable. Gracias, Así que, Jennifer. Gracias, enhorabuena, Ana. Gracias, suscribo, equipo suscribo. hermoso. Gracias, María y Kelvin Peñaló, por allá también. Besitos. Bendiciones, gente querida.